Hola mi gente amada de la Renovación Carismática Católica de Córdoba, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Les saluda Sebastián Escudero. Es un gusto acompañarlos en este 10º módulo del primer nivel. Qué dicha enorme que han tenido ustedes de formarse con gente excelente. En el módulo 9 tuvieron la dicha de ser acompañados por Gaby y Horacio, amigos muy queridos, amados, de muchísimos años caminando juntos en la renovación. Y a mí me toca hacer la continuidad en este tema, hoy hablando acerca del pecado, ¿sí? El pecado y sus consecuencias. Antes de empezar, quisiera pedirte que invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea el que obre en mis labios y en tu corazón lo que tenga que hacer en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias y te adoramos, te glorificamos. Reconocemos que junto al Padre y al Hijo tienes y mereces la misma adoración y gloria. Y en este momento queremos pedirte que nos asistas con la multitud de tus dones, el don de discernimiento, el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría. Enséñanos a comprender la palabra para ponerla en práctica. Danos un corazón que pueda ser arrepentido, que pueda tener un quebrantamiento en esta tarde y que no volvamos a ser nunca más iguales después de este momento. Te lo entregamos todo a ti, Espíritu Santo, poderoso Dios, que junto al Padre y al Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hablar del pecado es un poco complejo. No nos gusta mucho hablar del pecado, pero es una realidad que está latente en la Biblia. Para entender el plan completo de la salvación es indispensable hablar del pecado. El pecado es la respuesta del hombre, digamos, a la libertad que le dio. Era una posibilidad que Dios tenía cuando nos creó. Y pecar tiene que ver justamente con eso, con errarle al blanco de la perfecta voluntad de Dios. En griego, la palabra que se utiliza para decir pecado o pecar es amartia, que significa literalmente errarle al blanco. Usaban ese término los arqueros de la antigüedad, los que tiraban con arco y flecha, y cuando le erraban al blanco, que pegaban al lado, en algún borde, uno gritaba, sobre todo en las competencias, se gritaba amartio, que significaba eso, le erró al blanco. O el mismo que tiraba decía amartia, le erré al blanco. Y qué interesante que los escritores bíblicos utilizaron este término para referirse al pecado. Esta realidad de fallar a una perfecta voluntad de Dios, pero más que eso, fallarnos a nosotros mismos en aquello que nos hace plenamente felices. Fallarnos a nosotros, más que desilusionar a Dios, el pecado tiene que ver con hacernos un daño, autoinfligirnos un daño, como vamos a ver ahora. Si nos atenemos a los textos bíblicos, al menos en la forma de interpretarlos, de lo que nos quiere decir Dios en la palabra de Dios, vamos a ver que todo empieza con Adán y Eva. Y es interesante como lo plantea el Génesis en el capítulo 3. Mientras Eva estaba en el paraíso, en el Edén, se aparece la serpiente, que para nosotros los cristianos es un símbolo, por supuesto, de Satanás. Aunque hoy los estudiosos bíblicos hacen hincapié en que esta serpiente más bien hace referencia a la cultura cananea y a los dioses cananeos. Pero ciertamente para nosotros es el símbolo del enemigo, del diablo, que enfurecido con Dios, con su obra, con su Hijo y con sus hijos nosotros, decidió tentar a los primeros seres humanos. Y lo tienta con una frase absurda, porque le dice, ¿por qué no pueden comer del árbol del bien y del mal? Y Eva le dice, Dios nos dijo que moriremos si comemos del árbol del bien y del mal. Y entonces Satanás le dice, no es cierto. Fíjense cómo los hace dudar, le mete el veneno de la duda sobre Dios, ¿no? Y le dice, no es cierto, lo que pasa es que Él sabe que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, ustedes serán como Él, serán como Dios. Y Eva no se puso a pensar ni siquiera un segundo en que lo que le estaba diciendo en realidad es una tontería, que no tiene lógica, que no tiene razón. Porque ellos habían sido creados justamente como Dios, habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces la tentación, la primera tentación, el problema de Eva, en este caso,
y de Adán después, por supuesto, de la raza humana en realidad. Estos primeros padres en realidad somos nosotros, que si hubiéramos existido al principio, no importa en qué época, siempre el ser humano tiene esta tendencia a no pensar, ¿no es cierto?, y a actuar instintivamente, en vez de pensar lo que nos están tentando o cuál podría ser la consecuencia de lo que estamos por hacer. La serpiente le está diciendo que tienen que hacer algo para hacer algo que ya eran. Qué fuerte lo que le está haciendo, y nos lo hace a nosotros. Hacernos creer que tenemos que hacer algo para hacer algo que ya somos. Nos quiere hacer creer que si nosotros nos vestimos de tal manera, somos decentes. Y ya somos decentes, nos vistamos como nos vistamos. Que si nos sacamos excelente nota, somos inteligentes. Ya somos inteligentes. Una nota no define mi inteligencia. Que si tenemos las mujeres un cuerpo de tal manera y los varones de otra, entonces somos lindos. No, ya somos lindos. No importa la figura física que tengamos. La gran astucia del diablo entonces es hacernos dudar de nuestra identidad. Va a ser la obra del diablo en toda la Biblia, y lo vemos que con Jesús, apenas el Padre en el río Jordán le dice: este es mi Hijo amado en quien puse toda mi predilección, el ataque en el momento oportuno, porque va a ser en el día 40 del ayuno de Jesús, en el medio del desierto, Satanás lo tienta diciéndole justamente lo mismo que a Adán y a Eva: si eres el Hijo de Dios, le hace dudar de quién es, convierte estas piedras en pan. Es decir, hace algo para demostrar algo que ya sos. Y como Jesús ya sabía quién era, no cayó en esa tentación. Por eso, exégetas de primer nivel, como por ejemplo San Pablo, que hizo una exégesis bíblica, él va a decir que Jesús es el nuevo Adán, el que va a revertir la condición caída del hombre. Vemos entonces que este primer pecado, que también le llamamos pecado original, tiene que ver con una inclinación interna que tenemos los seres humanos al mal. Frente al libre arbitrio que nos puso Dios de elegir el bien o el mal, hay una tendencia interior que tenemos a elegir el mal. Hay una tendencia exterior que sería la tentación del diablo, pero también una interior, digamos, que nos gusta, es apetecible, queremos ser como Dios, esa soberbia de en realidad querer ser superior a Dios o querer tener un poder especial, o lo que es peor, buscar una alternativa distinta de Dios, ¿sí? Desde Adán y Eva hasta nosotros, la gran tentación nuestra es buscar alternativas distintas de Dios, no depender de lo que Él nos dijo, dudar, dejar de confiar en Él y buscar alternativas, ¿no? Vías de escape, atajos. Esos atajos tienen nombres concretos. A veces son buscar el refugio de un ser humano y divinizarlo, o buscar en el dinero, o en la fama, o en el sexo, o en la droga, o en el alcohol, o en el yoga, o en el control mental, o en cualquier técnica como la parapsicología, etcétera, etcétera, que nos hacen creer que nosotros podemos dominar la situación y que nos hacen poner en el lugar de Dios. O sea, esto de Adán y Eva, somos nosotros, Adán y Eva reflejados, somos el reflejo perfecto, ellos son el reflejo perfecto de nosotros como raza humana, que tendemos a desobedecer lo que Dios nos dijo, pero no porque Él le hacía bien este mandato, es porque nosotros, si no nos ponía ese límite, Él sabía que nos podía hacer mucho daño. De hecho, las consecuencias del pecado van a ser muy drásticas. Fíjense que lo primero que sucede es que se ven desnudos, se descubren desnudos, y esta desnudez es de varios tipos. Se sienten desnudos frente a Dios, frente a ellos mismos, y entonces se les activa dentro algo que Dios también había diseñado como un plan B, ¿no? El pudor, este mecanismo de defensa para no ser tratados como una cosa. Ahora, ¿por qué aparece el pudor? Porque uno tiene miedo, justamente, es un miedo a que el otro me cosifique, que el otro me haga un daño. El otro era su esposo, su esposa. Tienen miedo entre ellos de ser abusados. Fíjense, eso no existía antes. Y dice que se esconden de Dios, miedo a Dios, eso no estaba antes del pecado. El pecado trae estas consecuencias negativas. Empezar a culparse uno al otro. Cuando Dios le pide a Adán cuenta, Adán dice: la mujer que tú me diste. Cuando antes había disfrutado, había alabado a Dios por la mujer que le había dado, ahora se queja, ¿sí? Y la mujer también dice: la serpiente que tú
creaste. ¿Ah? O sea, ninguno de los dos se hace cargo. Responsabilizan a los demás. Ya desde ahí, desde el Génesis, desde Adán y Eva, tenemos esta inclinación también a hacer culpable a los demás, creer que estamos donde estamos porque mis papás me abandonaron, porque mis padres no me enseñaron tal cosa, por mi profesor, por aquel sacerdote que me echó de la iglesia, porque bla, 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 y siempre culpables externos, ¿no? Y también en esto los cristianos pecamos de adjudicarle cosas a Satanás que son nuestras. Tenemos también muy en la boca esto de Satanás me tentó, Satanás me hizo, y a veces Satanás está al margen. Si nos tiene a nosotros a veces para herirnos, ni siquiera hace falta actuar en nuestra vida Él. O sea, no necesita grandes manifestaciones, demonios, tentaciones. Bueno, son muy fuertes las consecuencias del pecado y podríamos numerar tantísimas, ¿no? Sabemos que el pecado, cada vez que pecamos sentimos un vacío interior. Sentimos que hemos fallado a Dios, pero sobre todo a nosotros. Porque sentimos que, no por narcisismo de decir me hería a mí, sabemos que el pecado es una ofensa siempre a Dios, pero en realidad a Dios no le debilitamos ni le quitamos nada. Lo que a Dios le entristece es el daño que nos autoinfligimos a nosotros mismos. El pecado tiene que ver con herirnos a nosotros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Jeremías 7, versículo 19. Dice: Señor, pero ¿acaso es a mí a quien ofenden? Oráculo del Señor. ¿No es más bien a ustedes mismos por su propia vergüenza? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No es a ustedes mismos que se están haciendo un daño? De hecho, la mayoría de los vicios en los que caemos, las ataduras que tenemos, los pecados, a Dios no le molesta tanto por algo que le ofenda a Él, sino por el tiempo que nos quita a nosotros para hacer el bien, sino por la paz que nos quita a nosotros. El pecado nos consume las ganas de vivir, la fortaleza espiritual, la dedicación, el enfoque en las cosas buenas, porque estamos demasiado perdidos, metidos en otras cosas que no nos hacen bien, que nos autodestruyen interiormente. Y en otro pasaje de la Escritura, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Jeremías va a decir lo siguiente: doble error ha cometido mi pueblo. Primero, abandonarme a mí, que soy la fuente de agua viva. Y segundo, construir pozos agrietados que no pueden contener el agua. He aquí la tragedia del ser humano. Alejarse del Dios, eso es el pecado, alejarnos de Dios, que nos ama, y cavarnos nuestros propios pozos, buscar nuestra propia fuente de felicidad, de gozo interior, en cosas que no son Dios. Pero son pozos agrietados, quiere decir que pierden el agua. Entonces estamos secos, estamos vacíos, y como va a decir el profeta Ezequiel, somos como huesos rotos. Por eso, frente al pecado, Dios tiene un plan B, es decir, una solución, porque Él sabía que al crear al hombre con esta capacidad del libre arbitrio, de elegir el bien, pero también el mal, Dios sabía, por supuesto, todo lo que podría suceder. Y entonces sabe que el hombre no va a poder salvarse de esta consecuencia del pecado mismo, y por lo tanto el pecado, al ser Dios santo y nosotros pecadores, nos va a impedir tener una comunión. Para que eso no suceda, necesitábamos un Salvador, que es Jesucristo de Nazaret. Su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino al mundo justamente a liberarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, para poder tener comunión con Dios y para poder llegar a la vida eterna. Qué maravilloso el plan de salvación de Dios. Y una de las cosas más hermosas que Jesucristo vino a enseñarnos cuando estuvo entre nosotros es que Dios, su papá, es nuestro papá también, y que siempre que nosotros pequemos, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Vemos numerosas parábolas donde Jesús va a hablar acerca del perdón de Dios. Vemos escenas como la de la mujer adúltera, a quien Jesús no condena y que incita a los demás a que si no tienen pecado, que tiren la primera piedra, sabiendo Jesús que nadie es exento, digamos, de pecar. Y entonces sabía que se iban a retirar y que no le iban a hacer un daño a esta mujer. En la casa de Simeón, el fariseo, Jesús también perdona a aquella mujer adúltera que le limpió los pies, le regó los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos, del arrepentimiento, del dolor que sentía por su pecado. Y manifestó mucho amor, y Jesús le dijo a Simeón: esta mujer ha manifestado mucho amor y por eso se le perdonan los pecados.
Jesús vino a este mundo a presentarnos la imagen de un Dios que quiere reconciliarse con nosotros, que nos quiere abrazar, que nos quiere recibir en sus brazos. Y creo firmemente que no hay ninguna otra cita bíblica que exprese mejor el corazón del Padre que la del Hijo Pródigo. Mal llamada parábola del Hijo Pródigo, porque en realidad se debiera llamar la parábola del Padre Misericordioso. Este padre que tiene 2 hijos y el menor de ellos le pide la herencia y se aleja, se marcha con todo el dinero que el padre le da y gasta su dinero, el dinero de su padre encima, en una vida licenciosa, desordenada. Y eso somos vos y yo, ¿no? Desordenándonos, gastando nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra energía en cosas que no nos hacen bien. Y hay un momento como el Hijo Pródigo que nos cae la ficha y decimos, ¿qué hago aquí? Termina cuidando cerdos en un chiquero, que para la Biblia eso es algo extremadamente grave. Los cerdos eran un animal como endemoniado. Tocar un cerdo era un signo de impureza. Mucho tiempo tenías que hacer ritos de purificación. Y este chico no solo tiene que estar y tocar a un cerdo, tiene que lavarlos, darles de comer. Y tenía tanto hambre que tenía ganas de comer la comida de los cerdos y nadie se la daba. Pero sin embargo, en un momento le cayó la ficha y dijo, ¿qué hago aquí si mi padre tiene pan en abundancia? Se acordó de su padre. A veces en medio de nuestro pecado, nuestra miseria, nos damos cuenta y decimos, ¿qué hago acá? Esto no es para mí. Yo no quiero más esto para mi vida. Y entonces decidimos volver a los brazos del Padre. La Biblia dice que el Padre los recibe con los brazos abiertos. La Biblia dice que lo estaba esperando para abrazarlo. Estaba aún lejos, dice en Lucas 15, versículo 20. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio. Y enternecido, que la traducción literal del griego dice, con entrañas de misericordia, lo abrazó, lo besó, lo llenó de amor y de ternura. Y el hijo le quiso decir su discurso y el padre le interrumpió. Traigan el calzado y pónganselo. Tráiganle la mejor ropa. Pónganle el anillo de príncipe que le corresponde. Y traigan por favor el ternero gordo, matémoslo porque tiene hambre mi hijo. Y vamos a festejar porque él estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Ese es Dios reconciliándose con nosotros. Ese es el hombre reconciliándose con Dios en un abrazo hermoso. Que nosotros los cristianos católicos lo podemos disfrutar de manera maravillosa en el sacramento de la reconciliación. Por eso te invito a que no te dejes derrotar por la cantidad de pecados que tengas, que cruces la barrera del perdón. Dios ya te perdonó, sos vos el que no te perdonas. Acércate a buscar ese perdón amoroso de Dios en la persona de los sacerdotes, signos eminentes de la misericordia de Dios. No puedo dejar de pensar en aquella frase del Papa Francisco cuando hizo aquel documento que le daba apertura al año de la misericordia. El Papa Francisco dice en uno de los puntos, hablando justamente de este texto de la parábola del Hijo Pródigo, le dice a sus colegas sacerdotes, le dice a los pastores en general que tienen la posibilidad de administrar el sacramento de la reconciliación. Hagan como el Padre misericordioso que interrumpe el discurso, que le ahorra más humillaciones de la que tiene, ¿sí? Y que simplemente lo abraza y le perdona. No le deja que siga hablando y siga refregando toda su historia, su basura, lo que hizo. No necesita a Dios. Y el Papa dice en una expresión también maravillosa propia del Papa Francisco, no conviertan el sacramento de la confesión en una sala de tortura, ¿ah? Como muchas veces quizás vos y yo nos ha pasado ir a confesarnos con sacerdotes que nos han preguntado día y hora detalles de algún pecado. Y eso en vez de ahorrarnos la humillación nos la prolongó. ¿Ah? Bueno, el Papa dice no lo hagan. Pero corramos al encuentro de Jesús en la reconciliación de ese Padre que viene a abrazarnos. Hace un tiempo atrás, y para terminar este mensaje, quería contarte para que oremos. El Señor me llevó a esta parábola del Hijo Pródigo, que es mi texto favorito, les cuento, de toda la Biblia. Si me tuviera que quedar con un solo pasaje de toda la Biblia para predicar el resto de lo que me quede de vida, elegiría la parábola del Hijo Pródigo. Y un día, meditándola, después de tantas miles de veces,
he escrito más de 10 canciones sobre la parábola del hijo pródigo, pero un día el Señor me mostraba algo maravilloso, por supuesto yo metido ahí, ¿no? en la parábola, y yo me imaginaba ahí metido en el chiquero, ¿no? Ahí donde uno nos gusta a veces estar porque creemos que es nuestro lugar y nos estamos revolcando en un chiquero que nos hace daño y estamos tristes. Y en medio de ese chiquero Dios nos está hablando, el padre del hijo pródigo, hablándole al hijo, ¿no? Claro, y como no lo dice la Biblia, hay cosas que uno en Lectio Divina, en esta meditación donde trata de encontrar cosas que no dice la Biblia, pero que uno al meterse empieza a ver cosas de paisajes que no nombra la Biblia, pero vos imaginás que puede haber sido así. Llegué a imaginarme, metiéndome en el texto bíblico, lo que el papi, le podría estar diciendo a su hijo, ¿no? Y sentí que él me lo estaba diciendo a mí. Y la letra de esta canción quizás puede ser significativa para tu vida. Si a lo mejor en este último tiempo por alguna razón te has perdido, a veces no es que tenemos que perdernos en grandes pecados. A veces le hemos errado en una cosita y eso nos tiene ahí tristes, alejados de la comunión con Dios, sin paz, tristes, deprimidos, mal con los demás. Y en medio de esos chiqueros de la vida, donde nos toca a veces estar, el Señor te habla. Claro, vos en el chiquero a veces no lo escuchás, pero hay una vocecita ahí que de lejos nos dice: quiero que cierres los ojos conmigo, por favor, y puedas escuchar a tu papi, que en medio de tu chiquero te quiere decir lo siguiente: vuelve, me enteré que estás sufriendo, mendigándole a los cerdos cuando tienes un papá. Vuelve, sé que tú no quieres eso, te cansaste del chiquero y quisieras regresar. Vuelve pronto y lo verás, ese no es tu lugar. ¿Cómo es que olvidaste ya mi manera de amar? Vuelve, ya sabes lo que se siente, que te rechace la gente cuando tienes un hogar. Vuelve, esos cerdos siempre mienten, tu comida es diferente, tú mereces un manjar. Vuelve, creo que ya es suficiente, no quiero que te revuelques, ese no es tu lugar. Vuelve, que te espero donde siempre tu corona permanece, siempre en el mismo lugar. Vuelve, te dice Dios. Yo tengo 1000 abrazos para tus 1000 regresos. Nunca te podrás alejar tanto de mí, dice Dios, como para que yo no pueda ir a buscarte. Siempre serás mi oveja perdida, siempre serás el centro de mi predilección, dice Dios. Y voy a respetar tu libertad y probablemente te espere y no vaya a irrumpir en tu chiquero para no interrumpir el proceso tuyo. Pero quiero que sepas algo. Te voy a estar esperando con los brazos abiertos, porque te amo desde antes que existas y te amaré siempre, hagas lo que hagas y pase lo que pase. Pero quiero que sepas que no te puedo ver sufrir así, porque te amo demasiado. No es por mí que quiero que vuelvas, es por vos, por tu felicidad, por tu paz interior. Volvé, te estoy esperando, soy tu papi, siempre te voy a estar esperando. Vuelve, ya sabes lo que se siente,
Que te rechace la gente cuando tienes un papá. Vuelven, esos cerdos siempre mienten. Tu comida, la Eucaristía, es diferente. Tú te mereces un manjar. Vuelve, creo que ya es suficiente. No quiero que te revuelques, ese no es tu lugar. Vuelve, yo te espero donde siempre. Tu corona permanece siempre en el mismo lugar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor Jesucristo, con su amor, con su ternura, con su paz, nos bendiga, nos libere de la atracción, de la seducción del pecado y de las consecuencias cuando caigamos. Que nos atraiga siempre con su amor y su misericordia, y que ese Dios que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Un gusto inmenso poder acompañarlos en este 10º módulo. Le pido a Dios que haya sido de crecimiento, de bendición. Y ahora la hermana Adriana seguramente les va a mandar consignas de trabajo, de preguntas. No se olviden del material de lectura que complementa esto que yo les pude enseñar hoy, humildemente, y que ustedes tienen que seguir haciendo un trabajo ahí de meditación, de oración y de responder estas consignas que le van a ayudar a seguir conociendo más y más de este amor profundo del Dios que perdona nuestros pecados. Que Jesús les bendiga mucho, un gusto enorme acompañarlos.